Bienvenidos a una lección sobre la proporción áurea, y cómo se relaciona con las partes del cuerpo. La proporción áurea, también conocida como proporción áurea, es una proporción que se puede encontrar en la belleza, desde la naturaleza hasta la humana anatomía, así como en los rectángulos dorados que se encuentran comúnmente en las estructuras de los edificios, las proporciones áureas expresadas en la naturaleza, desde las plantas hasta criaturas como las estrellas de mar, las abejas melíferas, conchas marinas y más. La proporción áurea se indica comúnmente con la letra griega phi es igual a la suma de 1 y TR de 5, es decir, 2 que es aproximadamente 1.618 o es una relación 1.618 a 1, a la derecha tenemos una imagen de un rectángulo dorado, independientemente del valor de x, la relación entre el largo y el ancho es igual a 1.618, que es aproximadamente la proporción áurea, se supone que es el rectángulo más agradable a la vista. La proporción áurea se aproxima en varias medidas físicas del cuerpo humano y las partes que muestran la proporción áurea se denominan simplemente áureas. La relación entre la altura de una persona y la longitud desde su ombligo hasta el suelo es igual a la proporción áurea o aproximadamente 1.618. Los huesos de nuestros dedos, excluyendo el pulgar, son dorados como forma, una proporción que se aproxima al feo nuevamente es aproximadamente 1.618. El rostro humano también incluye varias proporciones, y aquellos rostros que se consideran atractivos suelen exhibir proporciones áureas y ahora veamos una. Por ejemplo, si la altura de una persona es de 5 pies y 10 pulgadas, ¿cuál es la longitud aproximada desde su ombligo hasta el suelo hasta la décima de pulgada más cercana, suponiendo la proporción es dorado? Así que lo que haremos es establecer una relación comparando la altura con la longitud desde el suelo hasta el ombligo y, de nuevo, esto debería ser aproximadamente igual al dorado ratio de 1.618. Vamos a resolver esto en el próximo deslice. Para empezar, convertiremos 5t 10 pulgadas en Inés porque 1t es igual a 12 pulgadas, tenemos 5 multiplicado por 12 o 60 pulgadas para 5 pies. Y luego más 10 más, lo que nos da 70 pulgadas para la altura, y ahora pondré L igual a la longitud desde el ombligo hasta el suelo, que es la longitud roja aquí a la derecha. La proporción de la altura a L debe ser igual a la proporción áurea, lo que nos da la proporción 70 a L debe ser igual a 1.618 a 1, y ahora tenemos que resolver la proporción. Para L podemos multiplicar de forma cruzada o multiplicar ambos lados por L. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por L. Observe que a la izquierda L divide L se simplifica a 1, dándonos la ecuación 70 igual 1.618 litros, y ahora dividimos ambos lados por 1.618 para resolver L. El lado derecho simplifica la L del a la izquierda tenemos 70 barra 1.618, cuyo valor posicional respecto al 10 que podemos ver a la derecha es 43.3 y, por supuesto, las unidades son pulgadas, así que ahora sabemos la longitud desde el ombligo hasta el suelo. Esta longitud roja aquí es de aproximadamente 43.3 pulgadas y la altura de alguien mide 5 pies 10 pulgadas, tal vez quieras probar esto tú mismo, y dividir tu altura por la longitud desde el ombligo hasta el suelo, y ver si obtienes aproximadamente la proporción áurea. Gracias por mirar.